quiero darles un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Y es necesario porque no hemos estado en Éxodo 20 por ya unos 2 meses. Y por lo tanto, este será un repaso introductorio bastante largo, pero creo que es necesario para recordar lo que ya hemos estudiado. Y una vez concluido este repaso, nos centraremos en continuar nuestro estudio del tercer mandamiento. Entonces ya pueden buscar en sus Biblias Éxodo 20. Los 10 mandamientos se refieren específicamente a la entrega de la ley, tanto verbal como proposicional, por parte del Señor en el monte Sinaí, ante todo el pueblo de Israel, como se narra en Éxodo 20, incluso Éxodo 19, en el anticipo de la entrega de los 10 mandamientos. Y todos los presentes oyeron la voz audible del Señor mientras Él hablaba a su pueblo redimido. Era esencialmente la única vez. Y este acontecimiento fue incomparable en majestad, en asombro y en terror, pues el Señor mismo manifestó su presencia en medio de una tormenta con truenos, relámpagos, un fuego ardiente, mientras el propio monte Sinaí temblaba y estremecía bajo su santidad. Y al leer Éxodo 20, se comprende el terror y el drama de lo que está sucediendo. El Señor de la gloria se condesciende para con hombres pecadores indignos, permitiéndoles escucharle y conocer su ley. Y entonces la entrega de los 10 mandamientos es una maravillosa autorrevelación de Dios a los hombres y es donde Él lo entrega a su ley. La ley revela el carácter del Señor. La ley revela la voluntad del Señor. La ley fue dada para refrenar la maldad de los hombres. La ley fue dada para separar el pueblo del Señor de las demás naciones. La ley fue dada para mantener una relación correcta con el Señor. Y mayormente la ley expone el pecado del hombre, de hecho, condenando a los hombres como pecadores por su culpabilidad. Y por lo tanto, la ley fue dada para guiar a los hombres a la fe en la salvación que el Señor proveería, en el Salvador prometido. La ley nunca tuvo la intención de salvar, porque la ley no puede hacerlo. La ley muestra a los hombres que no pueden salvarse a sí mismos, es decir, que necesitan un Salvador. En Gálatas 3:21 al 22, Gálatas 3:21 al 22, Pablo explica esta misma realidad. Haciendo una pregunta primero, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios, refiriendo a la promesa de salvación? Y él dice, de ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Pablo está evidenciando que el propósito de la ley no es dar vida, no es impartir vida, porque no es su función, no es su propósito. El propósito de la ley fue señalar la incapacidad del hombre, su culpabilidad delante de la justicia de Dios, para que el hombre acudiera a la salvación que solo Dios puede proveer y ha provisto por medio de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Así que solo Cristo cumple la ley al obedecerla a la perfección. Es por eso necesitamos a Cristo, nuestro sustituto, no solamente para morir en lugar de pecadores, pagando nuestra culpa y condena y castigo, sino además viviendo la vida perfecta que no podríamos vivir para cumplir cabalmente con la santidad y la justa demanda de la ley de Dios. Por ello, quien ha sido redimido por Cristo está libre de la ley, es decir, de la exigencia y de la condenación de la ley, puesto que Jesús es el cumplimiento perfecto y es el fin de la ley.
Pablo puede escribir que quienes han creído en Cristo Jesús están libres de la ley. Libres, libertad. Eso es Romanos 6:14. Romanos 6:14, un texto importante para esta comprensión, dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Hablando incluso de la nueva relación que el creyente tiene con el mismo dominio del pecado, pero más particularmente es la última frase que dice, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta es una doctrina primaria que debemos afirmar. El creyente ya no está bajo la ley mosaica. Y esto tiene muchísimas implicaciones para las personas que quieren traer cuestiones o mandamientos particulares de la ley a la actualidad y de verdad tienen problemas por ello. La ley mosaica es la ley que fue entregada por el Señor a Moisés, que es el fundamento del antiguo pacto. Pero los creyentes en Cristo Jesús no están bajo este antiguo pacto, sino que están incorporados ahora en el nuevo pacto, pero esto se ha logrado solamente en virtud de su unión con Cristo. Al creer en el Salvador provisto, en Cristo Jesús, en su obra redentora, en su vida perfecta, su muerte vicaria y su resurrección de entre los muertos, un pecador es justificado delante del Señor por la fe. Sola por la fe, no la fe más otras cosas, sino solamente la fe. Es como si el pecador, en este caso de justificación delante de Dios, hubiera cumplido con la ley perfectamente. Pero ¿quién fue? ¿Quién lo hizo? ¿Quién vivió perfectamente? Fue Cristo Jesús. Debido a nuestra unión con Cristo, es como si nosotros hubiéramos perfectamente obedecido la ley. Y ese es porque ya no estamos bajo la ley. Cristo lo cumplió. Y entonces cuando Pablo habla de la relación de los creyentes con la ley, ya no menciona la ley de Moisés como si estuviéramos bajo la ley de Moisés, sino lo que se conoce, lo que Pablo llama la ley de Cristo. Gálatas 6:2, Gálatas 6:2 dice, lleven los unos las cargas de los otros y cumplen así la ley de Cristo. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Este texto muestra algo que es una obligación, es un mandamiento que Pablo está dando a los creyentes en Galacia. Lo que vemos es que los creyentes ya han muerto a la ley de Moisés por medio de la muerte de Cristo, ya no tiene dominio sobre ellos y por lo tanto no están bajo la exigencia ni la condenación de la ley. La ley actuó como nuestro ayo para llevarnos a Cristo y para confiar en el Redentor que vendría. Y ahora el Señor en su bondad hizo algo. Y eso fue una promesa desde antes, desde los profetas del Antiguo Testamento, donde Él prometió que iba a implantar o escribir la ley en su pueblo. Y eso iba a ser un distintivo del nuevo pacto, que ya la ley no sería externa, sino interna. Pero esta ley no es idéntica a la ley mosaica. Los redimidos tendrían la ley escrita en sus corazones. ¿Para qué? Para que podrían obedecer el Señor de todo corazón. No solamente una obligación externa, sino un deseo interno. Pero esta ley no es la ley mosaica, sino que es la ley de Cristo, la cual se refiere principalmente al amor al prójimo, pero sobre todo el amor hacia el Señor y el deseo de cumplir su ley. Algunas personas les han llamado eso la ley moral. Sin embargo, había articulado como que no es la mejor forma de hacer una triple división de la ley. Igualmente son muy parecidos la ley de Cristo y la ley moral. Entre todo eso, que el cristiano está en Cristo, justificado por su fe en Cristo, eh, y ahora que se encuentra bajo la ley de Cristo, hay que enfatizar y cuidar que el cumplimiento de la ley de Cristo, su obediencia, no es salvífico, no es meritorio. A diferencia definitivamente de todas las otras religiones falsas del mundo que dice que la obediencia es esencial para ser salvo. Mas no, el creyente cumple la ley de Cristo por cuanto ha sido escrita en su corazón y ahora es su deleite, es su deseo obedecer.
Es su adoración o su culto racional por todas las misericordias del Señor, por todo lo que el Señor ha hecho para salvarle a él. El creyente entonces no obedece para ser salvo, sino porque ya ha sido salvo. Ya ha obtenido la salvación que viene por medio de la fe en Cristo Jesús y ahora vive en esa libertad, ya no en el dominio del pecado, ya no bajo la condenación de la ley, sino ahora en la libertad con que Cristo le hizo libre. Es verdaderamente libre para obedecer, para amar, para guardar la ley de Cristo, no por amenazas nuevamente de condenación, sino la guarda, sino porque es un gozo guardarla. Al obedecer la ley de Cristo, el redimido goza de esta preciosa comunión con el Dios Trino. Y ahora podemos ver cuáles mandamientos de los 10 mandamientos ya hemos estudiado. Eso fue una pequeña introducción de los 10 mandamientos como tal, pero ya hemos estudiado hasta ahora los dos primeros mandamientos en su totalidad. Y les pido, ya si no están ahí, están en Éxodo 20. Yo ni siquiera estoy en Éxodo 20. Ahora sí, estoy en Éxodo 20. ¿Y qué dice? Quiero leer el prólogo inicialmente, ese preámbulo que algunos lo llaman los primeros dos versículos, que dice, entonces Dios habló todas esas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Ahí no tenemos el primer mandamiento, sino tenemos un prólogo, un preámbulo, donde el Señor está afirmando quién es Él para el pueblo de Israel, dando a conocerle a Él como su Dios. Y es en virtud a esa redención que Él hizo de ellos, de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Es a raíz de esto, es a raíz de su, su rol, su autoridad para librarles, redimirles, y ahora Él también tiene esa autoridad para ordenarles. Si son su pueblo, si han sido comprados por Él, entonces Él puede hacer con ellos según su designio, su diseño, y es sabio, es justo, es santo. Entonces, tenemos ese preámbulo, pero ya después tenemos el primer mandamiento. El primer mandamiento es negativo, es decir, es una negación, lo que no debes hacer. En Éxodo 23 dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Y eso es bien obvio por quién es el Señor. Yo soy el Señor tu Dios que te saque de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el versículo 2. Y como había mencionado, cada mandamiento no solamente tiene un lado, es decir, su parte negativa o positivo, sino también tiene la contraparte. Entonces, si este mandamiento negativo está diciendo no tendrás otros dioses delante de mí, la parte afirmativa opuesta del mandamiento puede resumirse en una sola palabra. Solo a mí, es decir, al Señor, me tendrás como tu Dios. Y la razón es simple. Si no debemos tener otros dioses delante del Señor, implica que solo el Señor debe ser nuestro Dios. Además, el segundo mandamiento es negativo también. En Éxodo 24 al 6, más largo, dice, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces aquí tenemos otro mandamiento negativo y el segundo mandamiento es la contraparte del primero. Mientras que el primer mandamiento prohíbe adorar a dioses falsos, el segundo prohíbe adorar al Señor de forma falsa. Es decir, positivamente, que el primer mandamiento afirma que solamente debes tener al Señor por tu Dios y el segundo mandamiento especifica la forma correcta en cómo debes adorarle a Él, cómo debes adorar a Dios. Ahora, con ese breve pero largo repaso de los 10 mandamientos, creo que hemos tenido un repaso suficiente de lo que hemos visto hasta ahora, aunque hubo mucho que quedó por fuera a seguir, a continuar ahora con este estudio de la noche.
considerando la última parte ya del tercer mandamiento, la segunda parte. El tercer mandamiento de verdad es precioso. Es algo que debería regir cómo nos relacionamos con el Señor. ¿Sí? Si el primer mandamiento nos dice a quién debemos adorar, y si el segundo mandamiento nos instruye cómo debemos hacerlo, el tercer mandamiento nos enseña en qué debemos hacer para adorarlo. ¿Ok? Hay que afirmar que solo Dios se revela a sí mismo. Nadie puede o ha podido descubrir a Dios debido a su infinita trascendencia. Él es incomprensible, pero Él se ha revelado a los hombres. Y lo estamos viendo aquí, Éxodo 20, en la historia de la humanidad, de esta creación. Dios mismo habló a su pueblo. Estamos viendo algo que es incomprensible, que el Señor Santo, Santo, Santo está condescendiéndose para hablar y revelarse a hombres pecadores. Solo Dios es su mejor testigo y es el único que puede enseñar al hombre qué debemos hacer para adorarlo y estar en comunión con Él. Y entonces, este estudio de esta segunda parte del tercer mandamiento se dividirá en cuatro partes. Y yo sé que de pronto ya están aburridos de repasos, pero en primer lugar tenemos que repasar el estudio anterior sobre el tercer mandamiento. Todavía no quiero que olvidan y ya ha pasado bastante tiempo. En segundo lugar, ¿cómo luce el tercer mandamiento ante la ley de Cristo? Había, a propósito, ah, resguardado de mencionar algún texto bíblico del Nuevo Testamento en el estudio anterior sobre el tercer mandamiento, para poder ya dedicar hoy particularmente a esto, a considerar cómo ahora guardamos el tercer mandamiento bajo la ley de Cristo. Y debido a ello, en tercer lugar, vamos a ver algunas de las exigencias que tiene el tercer mandamiento a la luz de la ley de Cristo. En cuarto lugar, quiero solamente enfocar, debido a tiempo, a un solo pecado particular que se prohíbe en el tercer mandamiento a la luz de la ley de Cristo. Y van a ver, de hecho, que es el pecado que se repite en varias ocasiones y tiene muchísimo sentido. Y mi oración para esta noche es que temblemos reverencialmente ante el santo nombre del Señor de los ejércitos, que nos postremos ante el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en reverencia, santificando su nombre en nuestros corazones como solo Él merece. Entonces, quisiera leer para ustedes el tercer mandamiento ahora. Es en el versículo 7 de Éxodo 20. Dice así: No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Quisiera leerlo una vez más y medita sobre este texto. Mira ahí en sus Biblias qué es lo que Dios está prohibiendo. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Una advertencia temible con este mandamiento. Entonces, el repaso del estudio anterior sobre el tercer mandamiento. Estamos viendo, en primer lugar, que es una prohibición, que al mismo vez tiene un mandamiento implícito al otro lado, ¿cierto? Afirmativo. La prohibición es que no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El mandamiento afirmativo contrario que está implícito en esta prohibición es: santificarás el nombre del Señor tu Dios. Santificarás el nombre del Señor tu Dios.
Existen diversos pecados que están prohibidos al invocar el nombre del Señor en vano. Es usar el nombre del Señor de una forma común en vano, de una forma no reverencial, de una forma que es ligero, ¿sí? Y en el Antiguo Testamento había tres pecados principales que se condenaba con esta prohibición. Primeramente, la hechicería. En segundo lugar, la profecía falsa. Y en tercer lugar, los votos falsos. Algo que ha sido curioso, una anécdota mía, es que si ustedes les gusta leer teología histórica o libros de teología vieja, ustedes van a leer Francis Turton y Juan Calvino, dos teólogos franceses, que interpretaron mayormente este mandamiento pensando en votos falsos, debido a los errores predominantes de la Iglesia Católica con hacer varios votos falsos y en otras sectas en su tiempo. Pero era curioso leer eso en esos días. Entonces, perdón, anécdota cerrada. En primer lugar, la hechicería. La hechicería es en esencia sinónimo de magia, donde se invocaba el nombre del Señor como si fuera una manera de manipular y controlar al Señor. Eso vemos de los hijos de Shiva en Hechos de los Apóstoles, cuando están intentando usar el nombre de Jesús de forma de magia. En segundo lugar, la profecía falsa lucía igual que la profecía verdadera, anunciando con esta frase, así dice el Señor, fin de la proclamación. Ellos introducían lo que iban a expresar de esa forma. Sin embargo, la diferencia es que en la profecía falsa era una mentira anunciada en el nombre del Señor. Entonces, la falsa profecía y la hechicería completamente prohibidos. En tercer lugar, los votos falsos. Los votos falsos sucede cuando uno jura en el nombre del Señor, pero está mintiendo. Eso ocurre cuando alguien invoca el nombre del Señor para demostrar la veracidad de su promesa, de sus palabras, con el propósito de engañar. Entonces, esos eran los principales pecados prohibidos en el Antiguo Testamento. Y eso de hecho se puede ver en el Torah, en el Pentateuco, esos tres pecados, y posteriormente en la historia de Israel. En adición, había otros pecados predominantes que se podrían cometer para quebrantar este mandamiento de tomar el nombre del Señor en vano. Y esos son tres también. Malinterpretar las escrituras, blasfemar y vivir hipócritamente. Malinterpretar las escrituras, en efecto, hace lo mismo que la falsa profecía, y es poner palabras en la boca del Señor que Él no ha dicho. Mientras que la falsa profecía dice, así dice el Señor, la mala interpretación de la Biblia dice, así dice la palabra del Señor. Pero lo que viene después es un error, es un engaño, es una mentira. Entonces, malinterpretar las escrituras. Ah, Adicionalmente, blasfemar. Blasfemar el nombre del Señor es quizás la forma más común de tomar el nombre del Señor en vano en la historia y aún en la actualidad. Sucede cuando se usa el nombre del Señor como si fuera una exclamación. De forma ilustrativa, es decir, cuando algo ocurre, oh Señor, y nada más. Pero no estar pensando en el Señor, no es una oración, es una exclamación. Eso es blasfemar el nombre del Señor. Algunas personas se acercaron a mí después del estudio anterior para preguntarme sobre eso, y varios sí estaban cometiendo ese pecado de tomar el nombre del Señor en vano. Otros sí, genuinamente, están orando ya de una vez en voz alta, pero la gran mayoría no. Y culturalmente, la respuesta es no. Es la realidad. Entonces, eso es blasfemar el nombre del Señor. En último lugar, vivir hipócritamente. Vivir hipócritamente ocurre al profesar fe en el Señor, pero negar la verdad, esa fe que profesa con la forma en que vive. Y vamos a enfocarnos mayormente en este pecado al final, vivir hipócritamente. Ahora, al otro lado de esta prohibición de no tomar el nombre del Señor tu Dios en vano es la implicación positiva del tercer mandamiento.
el mandamiento sería en este caso, santificarás el nombre del Señor tu Dios. Y eso conlleva múltiples y numerosas obligaciones, tantas que ni siquiera la vez pasada pudiéramos verlas todas. La última vez solamente vimos 15 obligaciones que exige el tercer mandamiento y únicamente las que yo pude encontrar en el libro de los Salmos. Entonces hay más, pero nos restringimos a 15. ¿Y cuáles son? En primer lugar, amar el nombre del Señor. Amar el nombre del Señor. En segundo lugar, cantar al nombre del Señor. Cantar al nombre del Señor. En tercer lugar, celebrar en el nombre del Señor. Celebrar en el nombre del Señor. En cuarto lugar, confiar en el nombre del Señor. Confiar en el nombre del Señor. En quinto lugar, hablar del nombre del Señor a otros. O sea, casi evangelismo, pues dando a conocer quién es hablar del nombre del Señor a otros. En sexto lugar, exaltar el nombre del Señor. Exaltar el nombre del Señor. En séptimo lugar, hacer que el nombre del Señor sea recordado, hacer que el nombre del Señor sea recordado. En octavo lugar, invocar el nombre del Señor, invocar el nombre del Señor. En noveno lugar, esperar en el nombre del Señor, esperar en el nombre del Señor. En décimo lugar, temer el nombre del Señor. Y no sé si recuerdan la vez pasada, yo no pude pronunciar de 11 a 15 porque no recuerdo cómo se dice, pero voy a mirar. Uno décimo, glorificar el nombre del Señor. Duodécimo, bendecir el nombre del Señor. Creo que es tercero décimo, gloriarse en el nombre del Señor. Ah, 14, digamos, agradecer el nombre del Señor o agradecer al nombre del Señor, perdón. Y en último lugar, número 15, recordar el nombre del Señor, recordar el nombre del Señor. Entonces, vimos muchísimas exigencias derivadas desde la implicación positiva del tercer mandamiento, santificarás el nombre del Señor tu Dios. Pero ya eso fue el resumen, ya podemos entonces adentrarnos ahora al considerar el tercer mandamiento a la luz de la ley de Cristo. ¿Cómo luce el tercer mandamiento en la ley de Cristo? Pues en primer lugar, hay que afirmar, el tercer mandamiento no cambia en la ley de Cristo, pero sí se aclara en cuanto a su significado o su implicación. El Señor se ha revelado progresivamente a su pueblo. Con el tiempo se revela tal como es, pero a una mayor medida, con sus diferentes atributos, sus diferentes títulos, sus diferentes nombres e incluso diferentes metáforas que lo describen a él. Y uno de los grandes misterios difícil de comprender y percibir en el Antiguo Testamento, aunque no invisible, no es que no está, pero sí un misterio, fue la revelación de que el único Dios verdadero subsiste en tres personas, coeternas, cosustanciales: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se conoce como la Trinidad. Dios es un solo espíritu simple y puro. Dios es una sustancia indivisa, pero subsiste en tres personas distintas. Cada persona tiene plenamente la esencia divina, no solo una parte de ella, y cada persona de la Trinidad es de sí misma en lo que respecta a la esencia divina. Eso significa que la esencia divina está enteramente presente en las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, simultáneamente. Eso es para cuidar de modalismo, que dicen que a veces es el Padre, a veces es el Hijo, a veces es el Espíritu. No, simultáneamente, eternamente presente en tres personas. Este Dios trino es la gran maravilla de la religión cristiana. Y por decirlo así, es la joya misma, aunque podríamos argumentar también que la encarnación, pero es la joya misma de todos los conocimientos que el hombre puede poseer conociendo al Dios trino. Y se ve esa realidad en el texto reconocido, Mateo 28:19,
la gran comisión que dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Obsérvese que el texto no dice algo. No dice bautizándolos en los nombres, sino en el nombre. Y creo que es una evidencia en los términos gramaticales más concretos que la esencia divina, el Señor, se ha revelado como la bendita Trinidad. No solamente en este texto, en varios, pero particularmente aquí, como tres personas, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un nombre, pero tres personas. Y al igual que en la ley mosaica, se conserva entonces el mandamiento de no tomar en vano el nombre del Señor. Sin embargo, ese nombre ahora debe entenderse no solo como el nombre del Señor o Yahweh, aunque no lo descartamos en absoluto, sino ahora, además y de una forma más específicamente, conociendo las tres personas de la Trinidad como el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por lo tanto, el nombre del Dios Trino no debe tomarse en vano, sino que debe ser santificado. Esa es a la luz de la Trinidad que este tercer mandamiento alcanza esas aplicaciones más precisas para la vida del creyente ahora, bajo la ley de Cristo, después o habiendo ya visto con claridad la revelación de la Trinidad. Entonces, esto es como luce el tercer mandamiento ante la luz de la ley de Cristo. Ahora, ¿qué exigencias tiene el tercer mandamiento a la luz de la ley de Cristo? ¿Qué exigencias tiene el tercer mandamiento a la luz de la ley de Cristo? Vamos a ver cinco exigencias y he intentado articular o formular cada exigencia de forma trinitaria para reflejar esta nueva revelación o revelación más clara que tenemos en cuanto a un misterio que anteriormente no era vislumbrado, pero ahora lo hemos visto plenamente con la encarnación. Entonces, cinco exigencias. En primer lugar, confiar en el nombre de Jesucristo para ser reconciliados con el Padre mediante la regeneración del Espíritu Santo. En primer lugar, confiar en el nombre de Jesucristo para ser reconciliados con el Padre mediante la regeneración del Espíritu Santo. Esa es la exigencia primera exigencia del tercer mandamiento a la luz de la ley de Cristo. Es a la luz del nuevo pacto que entendemos que solo hay un nombre que el Señor ha aprobado por el cual los hombres pueden ser salvos. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Eso dice Hechos 4:12 y me encanta esta hermosa verdad. Hay un solo nombre donde hay salvación, el nombre de Jesucristo. Eso se afirma reiteradamente en el Nuevo Testamento. Eso es lo que Pablo dice en Romanos 10:13. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y está citando, de hecho, el Antiguo Testamento. Pero está aplicando esta cita del Antiguo Testamento a Cristo como el Salvador. El nombre del Señor Jesucristo debe ser invocado para ser salvo. Y lamentablemente, esto ha terminado siendo distorsionado por la oración de fe moderna, que esencialmente ha simplificado el nacimiento espiritual, el nuevo nacimiento, una simple fórmula, creando una especie de conjuro mágico. Y tal oración de fe equivale a tomar el nombre del Señor en vano. Piensa en eso, no es solo la simple repetición de una oración lo que salva. Esa idea es vano, es demasiado extraño, extra bíblica, antibíblica. No,
¿Qué es la salvación? Es donde el Espíritu Santo está obrando salvíficamente sobre el alma de un pecador muerto, regenerándole a la vida al escuchar la proclamación del Evangelio. Y es en virtud de ese llamado divino y eficaz que el Espíritu Santo le está haciendo, donde el pecador vuelve a la vida y con su primer aliento espiritual clama, Señor, ten piedad de mí. Y en un instante, en ese momento, el cadáver espiritual que ha obtenido nueva vida por el Espíritu Santo ejerce fe por primera vez y es justificado por esa fe. Don de Dios. Ahora, reconciliado con el Padre, ¿por qué? Porque ha sido justificado en virtud de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Entonces, la primera exigencia que tiene el tercer mandamiento a la luz de la ley de Cristo es que hay que confiar en el nombre de Jesucristo para ser reconciliados con el Padre mediante la regeneración del Espíritu Santo. En segundo lugar, orar al Padre en el nombre de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Esa es una definición muy simple de la oración, una definición trinitaria. Orar al Padre en el nombre de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Eso es una exigencia del tercer mandamiento ante la luz de la ley de Cristo. La gloriosa reconciliación que disfruta el pecador redimido es la comunión con el Dios Trino y se experimenta a través de la disciplina espiritual de la oración y la comunión privada. En Juan 14, 13 al 14, y hay otros textos que se podría referir, pero por cuestión de tiempo solamente vamos a mirar eso. Juan 14, 13 al 14 dice, Jesús enseñando a sus discípulos, y todo lo que piden en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Entonces aquí tenemos una enseñanza, una promesa del Señor Jesucristo animando a sus discípulos a pedir sus oraciones y nosotros también a pedir nuestras oraciones en su glorioso nombre. Sin embargo, otra vez cabe destacar que este no debe convertirse en otro conjuro mágico. Existe la idea generalizada de que el significado correcto de orar en el nombre de Jesucristo es decir al final de una oración las palabras en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo. Y ya. Y en múltiples ocasiones he escuchado la enseñanza errónea de que si una oración no termina con la fórmula en el nombre de Jesús, no llega a Dios la oración. Eh, ¿Y cuál es la ilustración que se usa? Se usa la ilustración con una idea de un correo. Supuestamente, para enviar una carta siempre se debe indicar la dirección a la que se envía para asegurar que tiene un destino final. Entonces, en esta enseñanza errónea sugiere que si no termina la oración en el nombre de Jesús, no tiene el destino final escrita en la carta y al ponerlo en el correo se pierde la carta. Eh, wow. Afirmo que esto es un error, es abismal, es pésimo alguien que piensa de semejante forma. Y si lo has pensado, arrepiéntete. De verdad, porque no se enseña esto en el Nuevo Testamento. Observe las oraciones del Nuevo Testamento y buscarás en vano que alguna termine de esa manera. Es decir, en el nombre de Jesús. Mire el Padre Nuestro, mire las oraciones de Pablo, de Pedro, de Judas, de Santiago, de el autor de los Hebreos. Buscas en vano, no hay. No existe tal ejemplar. Más bien, la enseñanza de que debemos orar al Padre en el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, se refiere a orar en virtud del nombre de Jesús. Y principalmente debido, exclusivamente de hecho, debido a nuestra unión con Cristo. Hay un ejemplo imperfecto, pero creo que podría resultar un poco útil. Cuando algo ocurrió, se encuentra en el libro de Esther. El rey Asuero le otorga a Mardoqueo su permiso real y el anillo del rey para hacer algo particular, para escribir un decreto en el nombre del rey.
a fin de que los judíos pudieran protegerse de su inminente destrucción. Ahora, esto es una comprensión imperfecta, una comparación imperfecta, pero nota. Mardoqueo no tiene la autoridad para escribir ese decreto, lo está haciendo solamente en el nombre del rey, pero él lo escribió firmándolo en el nombre del rey con su sello de su anillo regal y ante eso tiene autoridad. Ahora, no estamos haciendo decretos, rechazo eso, decretos o declarar, por eso no me gusta la ilustración, podría dar por malos entendidos, pero ayuda a ilustrar qué es lo que está pasando cuando podemos acceder al trono de la gracia en virtud de Jesucristo para orar en su nombre. Lo que significa es que tenemos permiso para presentarnos ante el Padre, no en virtud de quiénes somos nosotros. No puedo entrar por quien yo soy, por Benjamín, no. Tengo que entrarme en la presencia del Padre en virtud de mi unión con Cristo para presentar mi petición al Padre en el nombre de mi Señor, como si Cristo mismo las hubiera presentado delante del Padre. Es ahí, es mi única confianza. Sin embargo, ante esto, tenemos que tener algo bien claro. Solo podemos pedir lo que el Señor nos ha prometido y nos ha animado a pedir, lo que nos ha instruido a pedir. Por lo tanto, cualquier petición de oración que pide algo diferente que Dios no ha permitido, es decir, algo pecaminoso, algo que es para mis placeres, para mi capricho, habiendo sido orado en el nombre de Jesús, es tomar su nombre en vano y es pecado. ¿Cuántas oraciones que se presentan delante del Padre hoy en día son pecaminosos? Sinceramente. Sinceramente, ¿por qué? Porque son presentados supuestamente en virtud del nombre de Cristo, como si Cristo mismo las estuviera presentando delante del Padre, pero no son según su voluntad revelada. Son contrarias a su voluntad y es en vano. No serán tenidos por inocentes. ¿Cuántos aquí tienen que pedir perdón? Arrepentirse por pronunciar y proclamar, declarar, no sé, oraciones contrarias a la voluntad del Señor. No, la única manera para muchos aquí y para mí también de asegurarnos que estamos santificando el nombre del Dios Trino en oraciones, conociendo lo que Él ha revelado en su palabra. Dependemos de su palabra para saber cómo orar. Por eso los mismos discípulos dicen, enséñenos cómo debemos orar. Tú no puedes pretender de saberlo de antemano sin haber sido instruidos por Dios mismo en cómo orar. Y además, tenemos que orar con fe. Tenemos que orar con fe. Si oramos sin fe en el Señor, es tomar su nombre en vano. ¿Cómo podemos decir, voy a orar por esas peticiones, pero no confío que el Señor lo va a lograr? No realmente creo que Él lo va a hacer. Entonces, eso también es tomar su nombre en vano. Tenemos que orar con fe en el Señor y en su palabra, sometiéndonos a su voluntad definitivamente. Si el Señor quiere, si tú quieres, Señor, pero con fe en su sabiduría y en su disposición. ¿Listo? Entonces, la segunda exigencia del tercer mandamiento a la luz de la ley de Cristo es orar al Padre en el nombre de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. En tercer lugar, proclamar reconciliación con el Padre mediante el Evangelio en el nombre de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. La tercera exigencia del tercer mandamiento ante la luz de la ley de Cristo es proclamar reconciliación con el Padre mediante el Evangelio en el nombre de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. No solo somos salvos por el nombre de Jesucristo, sino que también es en ese mismo nombre que proclamamos su glorioso evangelio a los incrédulos. Eso es lo que Pablo enseña y esencialmente es un testimonio personal de lo que él estaba haciendo con sus otros colaboradores en 2 Corintios 5:20. En 2 Corintios 5:20, Pablo dice,
Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Un texto brutal. Y se nos da el gozo de predicar el Evangelio de salvación en el nombre de Jesucristo como sus embajadores, ordenando a los pecadores que se reconcilien con el Dios vivo. Y tenemos que pensar en eso. Como embajadores del rey, somos simplemente sus portavoces. ¿Qué podemos decir? Solamente lo que Él nos ha mandado decir en su nombre. Y eso es efectivamente algo que no es solamente en 2 Corintios 5:20, sino es lo que luce desde Hechos 1. En Hechos 1, Jesús está dando sus órdenes de marcha a sus discípulos y les da esa promesa en Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Y me encanta esto porque muestra la ignorancia de muchas sectas, en particular los testigos de Jehová. No, no me encanta que son ignorantes, pero me encanta ver la claridad con que la Biblia evidencia, somos embajadores de quién, somos testigos de quién. El Nuevo Testamento evidencia uniformemente que la iglesia es testigo de los padecimientos de Cristo y proclama sus buenas nuevas. Solo Cristo es el nombre que debemos proclamar para que los pecadores puedan ser salvos. Obviamente, desde un patrón y desde una paradigma trinitaria, pero es en su nombre. Y si tienes familiares o amigos que sean testigos de Jehová, puedes preguntarles, ¿por qué son testigos de Jehová cuando la iglesia fue testigo de Jesucristo? Su negación de la Trinidad evidencia que tienen un Dios falso como su supuesto Salvador, porque ellos rechazan a Cristo Jesús como el único Salvador. Y la necesidad de que el cristiano proclame a Cristo es crucial. Es crucial proclamar a Cristo. ¿Y qué significa eso? Cualquiera que se declara cristiano debe proclamar a Cristo. Cualquiera que afirma haber sido salvado por Cristo, pero no predica a Cristo, ni anima a los hombres a creer en Él, es una auténtica contradicción. ¿Cómo puede alguien decir que cree en Cristo y que Cristo me ha salvado de la muerte, la destrucción y la condenación en virtud de su vida, muerte y resurrección, y no tener ninguna disposición de proclamar esa misma esperanza de salvación a otros? Co- co- No tiene sentido. Más aún, ¿cómo puede estar dispuesto o pasivo a permitir que los pecadores menosprecien la soberanía y la gloria de su Señor, rebelándose contra su reino? El que ha sido salvo proclama la salvación que ha recibido para la gloria de Cristo Jesús. Entonces, una tercera exigencia del tercer mandamiento a la luz de la ley de Cristo es proclamar reconciliación con el Padre mediante el Evangelio en el nombre de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. En cuarto lugar, la cuarta exigencia es regocijarse en el Padre al sufrir por la causa del nombre de Jesucristo, soportado por el Espíritu Santo. Perdón. La cuarta exigencia del tercer mandamiento que vemos ante la luz de la ley de Cristo es regocijarse en el Padre al sufrir por la causa del nombre de Jesucristo, soportado por el Espíritu Santo. Esta es quizás la exigencia más asombrosa y aterradora, que se repite con asombrosa frecuencia en el Nuevo Testamento. De hecho, en los evangelios sinópticos, y aún podrías casi incluir el Evangelio de Juan, pero en los evangelios sinópticos, Jesús advierte mediante una promesa a sus discípulos, serán odiados por todos por causa de mi nombre. ¡Wow! ¡Wow! Un cristiano se distinguirá por ser perseguido por llevar el nombre de Cristo. Y eso
vemos de una vez en Hechos de los Apóstoles, en repetidas ocasiones, pero hay un texto que nos da un comentario particular, no solamente sobre cómo fueron perseguidos por causa del nombre de Cristo, sino cómo considerar en esa persecución. En Hechos 5:41. Hechos 5:41 dice, los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Ante este sufrimiento por el nombre y la causa de Cristo, el santo debe regocijarse en ese sufrimiento a causa del nombre de Cristo. Ahora bien, un cristiano nunca debe buscar dicha persecución. No hay necesidad. ¿Por qué? Porque ha sido ordenada según la providencia de Dios. Porque este sufrimiento no es afuera de la providencia divina, sino que es cuidadosamente medida por el Padre para el bien de sus hijos, para purificar su fe, para debilitar su carne, para quitar su mirada de lo terrenal, para fijar su mirada en lo eterno, en lo venidero, para ayudarlos a ver que Cristo es totalmente amable y digno de su sufrimiento. Y, y eso vemos en 1 Pedro 4:14, una carta que ya el pastor Michael está terminando. 1 Pedro 4:14 dice, si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Wow. Cristo es glorificado por sus santos en los momentos cuando por su causa son insultados. Entonces, el cuarto exigencia de este tercer mandamiento es regocijarse en el Padre al sufrir por la causa del nombre de Jesucristo, soportado por el Espíritu Santo. Y por último, en quinto lugar, la quinta exigencia es vivir para la gloria del Padre en el nombre de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Vivir para la gloria del Padre en el nombre de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. El cristiano debe vivir toda su vida para la gloria de Dios, haciendo todo en el nombre del Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Y esta es una verdad profunda. Colosenses 3:17. De pronto, un texto que requiere muchísimo más meditación por todos los presentes. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Esto es un desafío. Pues exige que el cristiano, aquel que es llamado y conocido por el nombre de Cristo, que profesa fe en Cristo, en su Salvador, que lleva su nombre, cristiano, pequeño Cristo, este cristiano viva con exactitud. No con perfección, sino como MacArthur siempre dice, con dirección, sin actuar a la ligera, ni hablar con ligereza, sino que piensa, medita sobre sus pasos, sobre su andar, sobre su vida, buscando en todo vivir para la gloria de Dios. Nada debe considerarse en sí mismo secular, como eso entrego al Señor y eso reservo para mí, porque hay muchos que hacen eso, ¿cierto? Señor, yo te entregué el domingo y algunas 20 minutos por la mañana y el resto del día es para mí, mis cuestiones caprichosas. No. Nada debe considerarse secular o personal, como si eso fuera para mí. No, toda la vida del cristiano debe ser vivido enteramente consagrada al Señor. Entonces, en quinto lugar, la quinta exigencia, la exigencia más radical, es vivir para la gloria del Padre en el nombre de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Ok, ya, eso fueron las cinco exigencias que podemos sacar del tercer mandamiento a la luz de la ley de Cristo. Y nuevamente, hay más,
pero esos son los más predominantes en el Nuevo Testamento que vemos. Definitivamente hay más y no quiero decir que no hay, pero nuevamente por cuestión de tiempo solamente esos cinco. Y en último lugar, ¿qué pecado particular se prohíbe en el tercer mandamiento a la luz de la ley de Cristo? ¿Qué pecado particular? Y ya lo había mencionado antes. Y eso fue un pecado en particular que se prohíbe en el tercer mandamiento, no solamente a la luz de la ley de Cristo, sino además en el Antiguo Testamento. En vano este pueblo me honra, ¿sí? Esta idea de vivir hipócritamente. Y eso se menciona con muchísima frecuencia en relación con Cristo y el Evangelio en el Nuevo Testamento. Eso no es como algún pecado que por ahí es aislado, sino es un pecado particular donde uno al vivir hipócritamente está tomando el nombre del Señor en vano. Y solamente tenemos que fijar nuestra mirada en un texto particular. Podríamos mirar más, pero un texto particular es en Mateo 7. Mateo 7, 21 al 23. Un texto conocido que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. De pronto nunca han visto esta advertencia con esa frase en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Ah, pero esta noche sí. Y esas palabras de Jesús exponen la condenación de aquellos que toman su nombre en vano. De aquellos que tuvieran un conocimiento de Cristo, que hubieran sido instruidos en alguna medida por su palabra, que afirmaran ser cristianos, que afirmaran ser redimidos por el Señor, que exteriormente lucían como aquellos que estaban sirviendo al Señor, pero no serlo verdaderamente ni vivir como un creyente genuino. Era un falso convertido. Y este es un pecado terrible, ya que desacredita el nombre de Cristo. Y muchos son descubiertos en el tiempo. Sí, la verdad va mano de mano con el tiempo con la verdad. Muchos son descubiertos, porque ¿cuántos aquí han oído en algún momento de su vida, cuando ustedes les pregunta a alguien, ay, y ese es el Evangelio, y ¿por qué no rindes tu vida a Cristo? ¿Y qué dicen? No, yo conocí unos que eran supuestos cristianos y, uy, no, ellos vivían peor que yo. No, yo no quiero meterme por allá. No, no, no. Y, 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 y rehúsan dar oído al Evangelio por unos casos horribles de pastores falsos, de otros supuestos líderes cristianos que eran pecadores renombrados. Y por lo tanto, hay una verdad aquí que hay quienes usan el nombre del Señor falsamente para obtener maldad y ellos van a pagar el castigo por su transgresión, habiendo tomado el nombre del Señor en vano. Y lo peor es que el camino de la verdad, el nombre del Señor es blasfemado por ellos. Eso es lo que Pablo menciona. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por cómo estaban viviendo los judíos. Y eso es lo que pasa aquí. Y algunos, ay, no recuerdo cómo era, es una doble iniquidad que Thomas Watson lo mencionó aquí. Ellos pecan porque toman el nombre del Señor en vano, pero pecan doble porque ahora los incrédulos blasfeman el nombre del Señor que se invocaron sobre ellos mismos. Es horrible.
Es vil. En vano este pueblo me honra, profesando algo, pero su corazón está lejos de mí. Y qué triste. Y aquí hago un llamado a los que están oyendo. Ustedes profesan ser cristianos, profesan ser creyentes y cómo están viviendo. ¿Viven de una forma coherente con su confesión o viven hipócritamente? Tengan temor, porque el Señor los echará lejos de él en el juicio final. La advertencia en el tercer mandamiento es temible. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. El Señor no será burlado. Están descubiertos. No pueden encubrirse, no pueden esconder de él. No tienen más habilidad de coser ropas o vestidos que Adán en el huerto de Edén. No pueden esconder del Dios omnipresente. Todos aquellos que tomaren el nombre del Señor en vano sufrirán por toda la eternidad a causa de su profanación de su santo nombre. Ese es el pecado particular que se prohíbe en el tercer mandamiento. Vivir hipócritamente, profesar creer en Cristo cuando no viven según esa profesión. En conclusión, podemos pensar en un texto particular para seguir meditando en el nombre de Jesucristo en Filipenses 2, 9 al 11, que dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. El nombre de Jesús es exaltado por el Padre para su gloria y la del Hijo. Es el nombre sobre todo nombre. Nunca debemos tomar a la ligera el nombre del Señor nuestro Dios, sino que debemos temblar sinceramente al invocar su nombre santo con nuestros labios. Al leer su nombre, sus títulos en las Escrituras, debemos elevar nuestras almas en reverencia. Y quiero solo contarles algo. Existe las historias de las prácticas judías al transcribir el Antiguo Testamento. Y para escribir el divino nombre de Dios, Yahweh, el escriba supuestamente se purificaba, se quitaba su vestido con que estaba ah, transcribiendo, se lavaba todo su cuerpo, se ponía otro vestido que ya estaba limpio. Después tenía que limpiar su pluma, quitar toda la tinta que había estado usando y ahora tenía que usar una tinta especial. Y después de hacer todo eso, según algunas fuentes, tenía que decir alguna fórmula particular, como por ejemplo, escribo el nombre de Dios para la santidad de su nombre, o algo por el estilo. Y solo entonces el escriba ahora podría escribir el nombre divino Yahweh. Y después tenía que nuevamente poner su pluma abajo y lavar sus manos. Después. Y esto era su rito para escribir el nombre del Señor. Ahora, bien, yo no estoy sugiriendo que caigamos en extremos ritualistas, para nada, sino que reconozcamos que cuando estamos tratando el nombre del Señor, estamos tratando con el ser más majestuoso en existencia. Su nombre tiene que llevar peso y gloria en nuestras bocas, en nuestros corazones, como nunca antes. De verdad, que nuestro arrepentimiento sea, Señor, no he tenido tu nombre debidamente santo. Es la realidad. Y que podemos meditar más y más con mayor atención en este mandamiento, en este tercer mandamiento, para observarlo con gozo.
Y mi oración es que podemos guardar el tercer mandamiento tal como se entiende a la luz de la ley de Cristo y especialmente a la luz de la revelación de la Trinidad. Y quiero volver a leer lo que leí después del estudio anterior, y es el Salmo 86, 11. El Salmo 86, 11. Es un versículo muy lindo para orar. Dice así: Enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Oremos. Amado Dios, gracias por los 10 mandamientos y gracias por el tercer mandamiento. Nosotros hemos sido muy negligentes en meditar sobre tu nombre y lo que significa y cómo debemos guardar de usar tu nombre de una forma vana y ligera. Ayúdanos a tener más discernimiento, a ser más discretos, a, a siempre hablar de tu nombre, de ti con tanta reverencia, con tanto temor, para glorificarte, para honrarte, para magnificarte, que nunca usamos tu nombre de forma ligera. Convéncenos de pecado, convéncenos de iniquidad, Señor, para que podamos ser una iglesia que santifica tu nombre. Ayúdanos, Señor. A ti sea la gloria, solo a ti, por los siglos de los siglos. Amén.